Muy buenas noches, mis hermanos. Vamos a dar inicio a este servicio de meditación en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que quiero aprovechar de hacer nuevamente es saludarle a cada uno de ustedes, agradecerles la compañía que domingo a domingo nos hacen. Así que de parte de todo el equipo de Fe en el siglo XXI reciban un cariñoso saludo y un abrazo muy fraterno en el amor del Señor. Bien, mis hermanos, vamos a dar inmediatamente lectura a la palabra del Señor para nuestra meditación, que va a estar en Éxodo capítulo 4, versículos 10 al 12, ¿ya? Le vamos a dar lectura en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre, o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Amén. Vamos inmediatamente, mis hermanos, a pasar a hacer una pequeña oración para que el Señor continúe dirigiendo este servicio. Padre eterno, lleno de amor y misericordia, cuántas gracias, mi Señor amado, le damos por estar aquí ante su presencia, reunidos para alabar y bendecir tu santo nombre. Gracias, mi Señor amado, por su palabra que ha sido leída en esta hora. Le rogamos, mi Señor amado, que usted nos dirija a través de su Santo Espíritu, ponga las palabras en nuestra boca, para que también, mi Señor amado, podamos ser bendecidos y edificados a través de tu santa palabra. Ponga en nosotros ese ánimo, mi Señor amado, ese corazón dispuesto a escuchar, y también, mi Señor, podamos, como el mismo consejo de su palabra lo indica, ser hacedores de esta palabra que usted tiene preparado para nosotros en esta hora. Todo te lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro eterno Salvador. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, el tema que nosotros vamos a tratar en esta reunión de meditación tiene que ver con algunos consejos respecto a la neurodivergencia, algunos consejos bíblicos en relación a la neurodivergencia, ¿ya? Y para tratar este tema hemos seleccionado este pasaje, ¿cierto?, que nos habla de un diálogo que vemos, ¿cierto?, a Moisés de alguna manera argumentando en su contra, ¿ya?, poniendo su mirada, ¿cierto?, la de Moisés, en su propia capacidad, que en este caso él consideraba que tenía una capacidad disminuida del habla, ¿ya? Probablemente sería, me imagino yo, Moisés una persona que a lo mejor le costaba articular sus ideas de forma adecuada, tal vez no era un hombre elocuente, aunque algunos comentaristas también especulan la posibilidad de que realmente tenía problemas propiamente tal del habla, como por ejemplo la tartamudez. Sin embargo, lo bonito de este diálogo, o al menos eso es lo que yo encontraba muy hermoso, es que no es Dios quien pone este tema en la mesa, ya respecto a la capacidad disminuida, ¿cierto?, de hablar, por ejemplo, sino es el propio Moisés, ¿ya? ¿Y por qué me parece bonito, ¿cierto?, y me llama mucho la atención en lo personal? Porque esto nos demuestra que Dios nos ama y nos llama, ¿cierto?, a servir en su obra. En este caso a Moisés, ¿cierto?, le llama a ser parte, ¿cierto?, de un propósito para su reino, ¿verdad?, a pesar de la capacidad que él poseía, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, porque Moisés también debía confiar en que el Señor le iba a capacitar y él le iba a ayudar, ¿cierto?, para la gloria, ¿cierto?, del Señor. Entonces, yo me preguntaba a mis hermanos si tal vez en la intimidad de su corazón Moisés a lo mejor esperaba que Dios hiciera en él una obra, por ejemplo,
que le quitara su torpeza de lengua, como él a sí mismo se identificaba con esto, para la misión o el propósito, ¿cierto?, que el Señor le tenía por delante, pero vemos como Dios le responde con preguntas retóricas que nos permiten entender que Él no se equivoca, ¿ya? El Señor no se equivoca, ¿ya? Él dice que va a estar con su boca, ¿ya? Dice, ¿no soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Entonces Moisés tiene que aferrarse a esta promesa, ¿ya?, a estas palabras del Señor, de que Él le va a ayudar, ¿ya? Y bueno, así lo vamos a ver, ¿cierto?, en el resto de la historia bíblica respecto a Moisés, ¿cierto? Vemos como el Señor le pone diferentes ayudas. Y la verdad es que, mis hermanos, yo me he quedado un poquitito con esta idea, ¿ya? Que Dios no mira la capacidad de la persona o la falta de capacidad para usar a la persona, para servir a sus propósitos, para servir en su obra. Y entonces me preguntaba, ¿y por qué yo miro eso? ¿Por qué nosotros miramos esas cosas? Yo lo he tomado muy para mi vida, ¿ya? ¿Por qué yo me fijo en esas cosas a lo mejor en el contexto de pensar, por ejemplo, en un hijo con una capacidad o con una condición de neurodivergencia? Y yo me imaginaba en una situación similar, evidentemente no con un propósito tan grande como el que tenía Moisés por delante, sino que pensando en decirle al Señor, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer para criar a un niño neurodivergente? ¿Cómo lo voy a hacer para conectar con su cerebro si yo no entiendo cómo funciona el cerebro de mi hijo? Y parafraseando, yo escribía, y Jehová me respondió, ¿cierto? ¿Quién dio el cerebro al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al autista? ¿Al neurotípico y al neurodivergente? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, ¿cierto? Ve, enfrenta la vida. Y yo estaré en tu mente, en la de tu hijo, y les enseñaré lo que hayan de hacer, ¿ya? Entonces, yo la verdad es que tomaba esta palabra en primer lugar para mi vida, ¿ya? Porque justamente esta es una temática que a mí me toca muy de cerca, ¿ya? Porque dentro de nuestro matrimonio nosotros tenemos un niño, el menor de nuestros hijos tiene esta condición, ya es neurodivergente. Y hasta aquí usted estará preguntándose qué es la neurodivergencia. Entonces yo traje aquí una definición para que podamos conocer, ¿cierto?, qué es esta condición. Dice, la neurodivergencia es un término general para referirse a los individuos que viven con autismo principalmente, pero también abarca dislexia, dispraxia, déficit atencional, en algunos casos con hiperactividad, u otras condiciones que les llevan a navegar procesos cognitivos y emocionales de manera distinta a la norma o a lo típico. Esto debido a que procesan la información de manera diferente. En general, en psiquiatría se trata como patológico, pero para la orientación más psicológica o educacional o en la sociedad en general, se habla de neurodivergencia. Sin embargo, aún es muy común el término trastorno de espectro autista, o por sus siglas que también se le conoce como TEA. Yo creo que eventualmente usted ha escuchado esa sigla, TEA, aunque la comunidad autista prefiere referirse a sí mismos como SEA, es decir, condición de espectro autista, ¿ya? Entonces, esta es una nueva terminología que se ha acuñado tal vez en los recientes años, y es justamente debido al prejuicio o a la carga de estigma con la que han vivido las personas con autismo, ya sobre todo por esta palabra que tiene mucho peso de estigma, que es la palabra trastorno, ¿ya? Ahora, nosotros evidentemente vamos a tratar esta temática, a lo mejor haciendo énfasis en el autismo, desde una perspectiva bíblica, desde una posición humilde, entendiendo ustedes que
no somos expertos en esta temática, pero que estamos tratando de hacer este esfuerzo para dar a conocer estas problemáticas que hoy día también afectan a niños o adolescentes dentro también de nuestras congregaciones, ¿ya? Yo estuve buscando también un estudio en el que decía que 1 de cada 100 niños es diagnosticado con autismo a nivel mundial. En términos generales, la gran mayoría de los especialistas indica que estas cifras van en aumento y solamente encontré un trabajo para el caso de Chile que indicaba una prevalencia de casi 2 niños de cada 100 que son diagnosticados con autismo, ¿ya? Ahora, usted se seguirá preguntando, yo no sé, la verdad es que si usted tiene a lo mejor un familiar con esta condición, a lo mejor usted también es papá o mamá de un niño con autismo, o eventualmente usted pensará, bueno, yo no tengo nadie conocido con esta condición, así que la verdad no me interesa mucho. Pero lo cierto, mis hermanos, es que nosotros tenemos que estar informados, ¿ya? Porque como yo les decía, las cifras de esta condición de autismo han ido incrementando, ¿ya? Y por lo tanto estos casos se están viendo más y más en nuestras congregaciones y nosotros tenemos que estar informados justamente para saber tratar a los niños con estas condiciones y también para acoger de una adecuada forma a las familias que están viviendo el diagnóstico de un niño con autismo, ¿ya? Entonces, usted, pensando en cómo luce un niño con autismo, se estará preguntando, ¿cierto? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta de esta condición? Y la verdad es que hay 3 áreas en las que estos niños o estos jóvenes, estas personas, los individuos en general, sean niños o adultos, les repercute, ¿cierto?, en su personalidad, en su persona en general, ¿ya? Lo primero es una socialización alterada, ¿ya? Ellos tienen ciertas dificultades, por ejemplo, para establecer relaciones, para conectarse con las personas, para tener conversaciones, para socializar en general. Ya, otro aspecto muy importante tiene que ver con el trastorno de la comunicación verbal y o no verbal. Ya podemos encontrar niños que están con un lenguaje muy funcional, como niños que prácticamente no hablan y de hecho son no verbales, ¿ya? En nuestro caso, ¿cierto? Nuestro niñito menor, nuestro pequeñito, él tiene 4 años y medio y no habla todavía. Todavía tenemos la esperanza de que el Señor haga también ahí una obra, ¿cierto? Pero uno puede encontrar toda esa diversidad de casos, ¿ya? Muchos de ellos también, por ejemplo, se caracterizan porque entienden todo muy literalmente, ¿ya? Y como lo entienden todo muy literalmente, no entienden ironía, no entienden sarcasmo, no entienden chistes, por ejemplo. También se caracterizan muchas veces porque no leen gestualmente a la otra persona con la que están entablando una conversación. Muchos de ellos también no hacen contacto visual y eso también genera, ¿cierto?, un problema en su forma de relacionarse, etc. Hay muchas otras condiciones o características que uno podría notar. Y una tercera área que tiene que ver con un repertorio restringido y estereotipado de las conductas, ¿ya? Es decir, no vamos a ver un fenotipo, no vamos a ver algo, por ejemplo, en su carita que nos haga pensar que tiene autismo, sino que más bien vamos a ver conductas que pueden parecernos diferentes, ¿ya? Saltos, gritos, aleteos, ¿ya? Esas son las estereotipas, o conductas que pueden ser disruptivas. Entonces, estos niños en general, como decía la definición, procesan la información de manera muy diferente. Entonces, pongámonos un caso imaginario, ¿ya? Usted, ¿cierto?, está dentro de una iglesia, dentro de la casa del Señor, ¿cierto?, y usted está muy atento al predicador que está hablando desde el púlpito, ¿ya? Usted no se da cuenta, pero
su cerebro está enfocado en prestar atención al predicador, ¿ya? Y muy probablemente, aunque usted no se dé cuenta, su cerebro está apagando otras señales, justamente para cumplir ese rol, esa función, ¿ya? De estar atento al predicador. Entonces usted está bien concentrado, de repente siento algún bullicio, porque siempre en las iglesias a veces, sobre todo cuando nos sentamos un poquito más atrás, hay bullicios que nos tienden a distraer, pero usted ahí ya incluso más voluntariamente hace el ejercicio de me tengo que concentrar más en el predicador. Pero ¿qué pasa? Que los niños con autismo y sobre todo aquellos, por ejemplo, que tienen cierto nivel de hipersensibilidad sensorial relacionado, por ejemplo, con los sonidos, ese niño está en la misma iglesia que usted, pero él, a diferencia suya, está recibiendo toda esa información que viene desde el púlpito, ¿cierto? Desde el predicador. Está también recibiendo información en la misma intensidad de todos los, a lo mejor, los ruiditos que uno hace, ¿cierto? Cuando empieza a buscar la cita que el hermano o el predicador, ¿cierto? Nos está invitando a buscar. Así que está sintiendo todo este ruidito de las hojitas de la Biblia, está sintiendo cómo los hermanos están diciendo amén, sí Señor, gloria a ti, de confirmación, ¿cierto? De la predicación que está muy hermosa. Está recibiendo también el sonido de una hermana que está tosiendo por un lado, a lo mejor un hermano que está conversando con otro un poquito más allá, está recibiendo el sonido de una guaguita que está llorando atrás, está recibiendo la información de un hermano que viene entrando a la iglesia y que al abrir la puerta a lo mejor hace un chirrido a la puerta. Todos esos sonidos él lo está recibiendo en la misma intensidad. Su cerebro no es capaz a lo mejor de seleccionar uno de esos sonidos, ¿cierto? Como un canal, y está recibiendo todos esos sonidos, todos esos canales al mismo tiempo. Y eso a él le genera como una sobreestimulación, ¿ya? Le genera una desregulación. Y yo no sé si usted lo ha visto, pero probablemente, si es que lo ha visto, o no sé si le ha llamado la atención esta actitud, ellos, ¿cierto? Estos niñitos tienden a taparse sus oídos con sus manitos, y de hecho muchos de ellos acompañan ese taparse sus oídos con un movimiento que es involuntario, tal vez, muy probablemente, pero que ellos hacen toda esa acción, ¿cierto? Para poder regularse, ¿ya? Entonces así es como probablemente usted haya visto algún niñito, niñita, y que tiene una condición de autismo. Puede verse de muchas otras formas, mis hermanos. Yo solamente estoy ejemplificando una que puede ser más común, pero se puede ver de 1000 formas, ¿ya? De muchas formas. Entonces, yendo a la palabra, lo primero que nosotros tenemos que establecer, y esto tal vez no aplica solo para los niños con neurodivergencia o los niños con autismo, sino que para todos, pero es importante partir de esta base que tiene que ver con lo que nos dice Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, varón y hembra lo creó, ¿ya? Entonces, mis hermanos, hay dignidad en cada uno de nosotros, debido a que fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Y esto nosotros debemos dejarlo establecido como un hecho inamovible. No debe verse como un ser inferior o un ser de una categoría distinta, solo porque a lo mejor tengo una condición distinta, ¿ya? Nuestros niñitos que son autistas y que tienen esta condición, tienen un alma que necesita de su Redentor. Nuestros hijos, y con esto también hablo muy especialmente a los papás o a las mamás que están escuchando y que tienen un hijo con esta condición, nuestros hijos han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Eso tiene que estar grabado en nuestras cabezas, mis hermanos. Esto no es castigo. Y se los voy a repetir, esto no es castigo. Tampoco es una prueba de Dios. Mis hermanos, no es una prueba. No es una cruz que el Señor la está haciendo cargar, ¿ya? Y esto
tenemos que tenerlo claro, porque esos pensamientos van a venir a nuestra cabeza. Vinieron a mi cabeza. ¿Será un castigo del Señor esta situación? No, mi hermano. No permita que esos pensamientos aniden en su cabeza, ¿ya? En su soberanía, al Señor le plugo, ¿cierto?, entregar esta heredad, su Hijo, ¿cierto?, esta buena heredad en nuestras manos. Entonces tengamos cuidado con, incluso nosotros mismos, los padres, estar etiquetando a nuestros hijos como, no, es que él es autista, ¿ya? Entonces antes que los veamos como autistas, veámoslos o debemos verlos y tratarlos también como hijos de Dios, ¿ya? Como parte de un cuerpo de Cristo. Esa debe ser la identidad que debe prevalecer y a la que nosotros debemos apuntar y que debemos esforzarnos como padres para que ellos consigan esa meta, ¿ya? Que la identidad de nuestros hijos esté anclada en Cristo y no en una condición, ¿ya? Segunda cosa tiene que ver con cómo enfrentarlo como familia. Y estos son, mis hermanos, consejos desde una posición bien humilde, porque entendemos que todas las situaciones son diferentes, ya todos vivimos estos procesos de manera distinta, pero junto con nuestros hermanos, ¿cierto?, que componemos este equipo de fe en el siglo XXI, pensamos que estos podrían ser útiles para la edificación de nuestra comunidad, ¿ya? Y el primero tiene que ver con una frase, ¿cierto?, que es ocupación versus preocupación. Y tenemos una cita para esto en Tito 3:14, que dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto, ¿ya? Vemos acá un consejo muy claro, ¿cierto? Aprendan también los nuestros. ¿A qué? A ocuparse. No a preocuparse, a ocuparse. Hay que ser hombres y mujeres de acción. ¿En qué debemos ocuparnos? Bueno, en buenas obras. ¿Para quiénes? Para los casos de necesidad. Pero aquí viene el punto que hay que hacer hincapié. Muchas veces nosotros pensamos que la necesidad está fuera de nuestro hogar. Y sí, también puede estarlo. Pero, mi hermano, donde primero nosotros debemos suplir las necesidades es en nuestro hogar, ¿ya? Nosotros debemos velar por nuestros hijos, sobre todos mis hermanos, aquellos niños o nuestros niños que tienen esta condición. Ellos requieren de nuestra ayuda, requieren de nuestro cuidado, requieren de nuestra atención, de nuestro tiempo, ¿ya? Van a requerir también de nuestro esfuerzo, ¿ya? Entonces tenemos que velar por suplir, ¿cierto?, la necesidad que puede estar en nuestro hogar y que a lo mejor por pensar que en realidad la necesidad solo está afuera, estamos perdiendo la oportunidad de modelar el Evangelio y dar fruto en el seno, en el propio seno de nuestro hogar, ¿ya? Y hay otra cita que está en Filipenses 4:6, que dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. En esta otra cita, ¿cierto?, nosotros podemos observar que el Señor nos recomienda, ¿cierto?, que no estemos afanosos, que no nos estresemos. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿A quién voy a pedir ayuda? ¿Cómo voy a lograr comunicarme con mi hijo? Y nos llenamos de preocupación. Estos pensamientos que incluso a lo mejor, no sé si a usted le ha pasado, a veces no dejan ni dormir, ¿ya? Pero el Señor hoy día nos dice que aun cuando el camino, ¿cierto?, puede ser mucho más cuesta arriba en la crianza de un niño neurodivergente versus un niño neurotípico, no sirve de nada preocuparnos, mis hermanos. Hay que ocuparnos. ¿En qué? Bueno, ahí su palabra nos dice, ¿cierto? Lo primero es siempre buscar el reino de Dios y su justicia, entregándonos, mis hermanos, al Señor con oración, con ruego y con acción de gracia, ¿ya? No necesariamente, mis hermanos, para que, esto está dentro de su intimidad, la verdad, pero no necesariamente puede ser que
para pedir al Señor, por ejemplo, que se lleve esta condición, ¿ya? Que sin duda, o sea, sin lugar a duda, Dios tiene poder para hacerlo. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia que nos instan a que si esa es nuestra fe, bueno, perseveremos en ello y sin duda el Señor puede hacerlo. Pero también para que Él nos dé la gracia para poder llevarlo a Cristo, llevar a nuestro Hijo a Cristo. Y en esto debemos también ocuparnos, mis hermanos, en buscar información, buscar ayuda, ocuparnos en incluso recordando, mis hermanos, todos los ejemplos que tenemos en la Biblia. A mí me toca de una manera muy especial porque soy mujer y la verdad es que he visto muchos ejemplos en la Biblia de mujeres que por buscar ayuda para sus hijos fueron capaces de vencer vergüenza, de ir, ¿cierto? Por ejemplo, esta viuda que fue donde Eliseo para rescatar o pedir ayuda para rescatar a sus hijos, ¿cierto? Que iban a ser esclavizados por los acreedores, o la misma mujer sirofenicia, ¿ya? Que pidió ayuda al mismo Señor Jesucristo. ¿Por quién? Por su hija. Y ella mostró ser una mujer también muy decidida, ¿cierto? Para poder, ¿cierto? Cumplir este objetivo que tenía de ayudar a su hija. No le importó la respuesta que Jesús le dio, ¿cierto? Cuando le dice que no estaba bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perrillos, ¿ya? Que es a mí siempre me ha llamado la atención esa manera, ¿cierto? Que tiene el Señor Jesucristo de responder. Sin embargo, esta mujer tuvo una respuesta maravillosa. ¿Y qué fue lo que le dijo? Sí, Señor, ¿cierto? Bien humildemente le dijo, sí, Señor, y sabiamente porque entendió perfecto lo que el Señor le estaba tratando de decir. Pero también le dice ella, los perrillos comen incluso de las migajas, de las sobras que caen de la mesa de sus amos. Entonces, vemos como incluso esta respuesta, el mismo Señor la alaba y le dice, oh mujer, ¿cierto? Grande es tu fe, que se te conceda así como has pedido, ¿ya? Y su hija fue sana en ese minuto, ¿ya? Entonces vemos esta mujer decidida, humilde, sabia, llena de fe, ¿ya? Y ese es un ejemplo que nosotros tenemos que seguir como mujeres y también como varones, ¿cierto? Según sea el caso. Mis hermanos, en lo personal, brevemente voy a tratar de comentarles, nosotros al año y medio de nuestro pequeñito, él justamente presentó un retroceso autista. Y esto tiene que ver con que él se estaba desarrollando lo más normal y de repente comenzó y se volvió un bebé de 3 meses, ¿ya? Entonces todo su proceso de desarrollo retrocedió. Dejó de emitir palabritas que estaba aprendiendo, dejó de tener este ánimo de caminar, dejó de caminar. Empezó con aleteos, ya estas estereotipas clásicas. Dejó de tener contacto visual conmigo, bueno, con todos, pero a mí yo creo que eso es una de las cosas que incluso más me afectó, porque mis hermanos, bueno, quienes son mamás me van a entender, nosotros como que nos conectamos con nuestros hijos a través de la mirada. Y no sé, imagínense estar amamantando a su pequeñito, ¿cierto? Desde bebito, estar siempre disfrutando, mirándonos a los ojos y de la noche a la mañana su hijo pasa por encima suyo sin detenerse a mirarle a usted. O sea, una desconexión total, mis hermanos. Y eso generó en nosotros efectivamente momentos de debilidad, hay que ser honestos, pero que el Señor nos fue fortaleciendo de una u otra manera. Yo recuerdo que esta situación yo la estaba viviendo y una de las cosas que más a mí me preocupaba es, Señor, ¿yo cómo voy a conectar con mi hijo para mostrarle tu persona, para enseñarle de ti? Esa era como mi mayor preocupación. Y me acuerdo que en una oportunidad en mi iglesia local se me dio la oportunidad de alabar al Señor. Y yo compartí esta experiencia o este proceso que yo estaba viviendo con mis hermanas. Y les comenté, ¿cierto?, de mi hijo, Gabrielito, que estaba pasando por esto y que, bueno, estaba ahí aferrándome al Señor, ¿cierto?, de que Él me iba a ayudar. Y sabe que fue de bendición porque varias hermanas se acercaron a mí a contarme su experiencia. Se abrieron también,
se abrieron, eso generó apertura de compartir nuestras experiencias, yo misma de aprender de la experiencia de la otra hermana, de edificarnos las unas a las otras, de tener fe, de aumentar nuestra fe, conociendo, por ejemplo, la experiencia de alguna hermana que ya había o tenía una trayectoria un poquito mayor con respecto a esta experiencia de tener un niño con autismo. Así que, mis hermanas, el Señor nos ayude, ya como comunidad también, para poder edificarnos, mis hermanas, las unas a las otras y ocuparnos. Bueno, y dentro de esas experiencias que ya me compartieron, les quiero compartir solamente dos cosas que me llamaron mucho la atención. Una de ellas, por ejemplo, ¿cómo se ocupó? Dado que estamos hablando de ocuparnos en vez de preocuparnos, ella se ocupó de su hijo dejando de trabajar. Ya ella tenía la posibilidad de dejar de trabajar y por lo tanto se dedicó a darle todo el apoyo a su hijo que necesitaba. ¿Ya? Otra hermana también me comentó que había sido tanta la motivación y el cómo puedo ayudar a mi hija en ese caso, que ella se motivó a entrar a estudiar. Así que ahora ella está estudiando para ser terapeuta ocupacional, ¿ya? Y de esa manera no tan solo ayudar a su niña, sino que también ayudar a otros niños que están con esta condición, ¿ya? Entonces, mis hermanas, aquí el consejo simplemente es haga todo lo que esté a su alcance, todo lo que pueda, ¿ya? Para ayudar a su hijo lo necesita. Pero antes que todo, antes de hacerlo para su hijo, no se olvide que debe hacerlo para la gloria de Dios, ¿ya? Todo hagámoslo para la gloria de Dios. No puedo poner mi confianza o mi esperanza, por ejemplo, en la cantidad de terapias, por ejemplo, que le voy a conseguir a mi hijo, que debo hacerlo, ya debo conseguir terapias para mi hijo. Tampoco debo poner mi confianza en esforzarme solamente, que también debo hacerlo, ¿cierto? Sino en la gracia. Descansemos en la gracia que el Señor nos va a dar y que a través de ella vamos a poder tener esa fuerza para sacarlo adelante. Vamos a tener esas habilidades que necesitamos para hacer nosotros mismos incluso un poquitito de terapia en la casa, ¿ya? Entonces el Señor nos ayuda a confiar más en Él. Otro punto es que los hijos son una bendición. Y eso está en Salmos 127:3. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Bueno, yo creo que eso no necesita mucha explicación, ¿cierto? Nosotros sabemos que los hijos son una bendición, ¿ya? Pero hay que hacer hincapié en estas cosas, mi hermana. Usted tiene que recordarlo. Si usted está viviendo un proceso de diagnóstico de autismo de su hijo, recuérdelo todos los días. Su hijo no solo fue hecho imagen y semejanza de Dios, ¿ya? Sino que es una herencia que el Señor desde lo alto puso en sus manos. Y como toda herencia nosotros debemos saber administrarla, ¿ya? Y en este sentido el principal objetivo que nosotros tenemos como padres es llevarlos a Cristo, es levantar, ¿cierto?, una generación para Dios, y esto incluye a nuestros niños, sean neurotípicos o sean neurodivergentes. Ya el Señor no discrimina. Dios no mira la capacidad o la falta de condiciones de las personas para incluirlas en su reino. Nosotros tampoco lo hagamos, ¿ya? No nos olvidemos que nuestros hijos, mis hijos, son sus hijos, ¿ya? Porque de allá vienen, ¿cierto? Son herencia de Jehová. Por lo tanto, mis hijos son de Cristo. Y si tenemos esta certeza arraigada en nosotros de manera firme, tal como dijo Pablo a los Gálatas, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Así que aférrese, mis hermanos, a estas promesas. ¿Cómo o de qué otra manera nos pueden ayudar nuestros hijos? Yo anoté dos cosas. Santificación, ¿ya? Yo creo que todos quienes somos papás sabemos que nuestros hijos nos ayudan en el proceso de santificación, ¿ya? Pero yo creo que hay una cosita muy especial que pasa con nuestros niños que son o que tienen esta condición de autismo, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, porque Dios también habla, ¿cierto?, a través de las circunstancias y nos va revelando
algunos aspectos que nosotros podemos mejorar. Entonces, por ejemplo, yo acá colocaba el orgullo. El orgullo es algo clásico, la palabra siempre nos está hablando del orgullo, ya del ego, del yo, ¿cierto? Del negarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo puede lucir, por ejemplo, el orgullo en nosotros en un contexto como este, ya, de recibir, por ejemplo, este diagnóstico? Bueno, quedándome en el centro. Y no se trata de que nos volvamos insensibles frente a los desafíos que debemos enfrentar en estos casos, sino que se trata de exponernos como instrumento en las manos de Dios. Dios nos ha confiado a nuestros hijos y desea que nosotros cumplamos una tarea, una misión, ¿cierto? Como se la dio a Moisés, de atravesar por un desierto con un objetivo en mente, mis hermanos. Mis hijos deben ser para Cristo. Ese es nuestro objetivo. Debo modelar el Evangelio de Cristo en mi familia. Ese es uno de nuestros propósitos como seguidores de Cristo, hacer discípulos, y debemos partir en nuestra familia. No, bueno, afuera también, pero prioridad es nuestra familia. De la misma forma, ¿cierto? Y yo creo que a usted le ha pasado también, cuando nosotros miramos hacia atrás, ¿cierto? Vamos avanzando un poquitito en la trayectoria de crianza de nuestros niños, sobre todo niños que tienen esta condición de autismo, nos damos cuenta y nos deleitamos de cómo el Señor nos ha ido acompañando en este caminar, en este transitar, y nos ha ido ayudando, ¿ya? Y cómo el Señor nos ha hecho crecer, a mí me ha hecho crecer en paciencia, en depender más de Él, en tener más fe en el Señor, en confiar más en su palabra, en sus promesas, ¿ya? Entonces el Señor nos ayude. Otro punto que noté de cómo nosotros somos bendecidos por nuestros hijos es a través de la gracia. En nuestra debilidad, la gracia parece que, mis hermanos, sobreabunda. Pero hay algo particular, y esto lo digo a título muy personal, que el Señor me ha hecho como palpar de una manera especial también al criar a un niño con autismo, ¿ya? O con neurodivergencia. Y si bien probablemente son cosas que están en la palabra, ¿ya? Por ejemplo, una de las cosas que nosotros nos enseñaron cuando nos vimos enfrentados con el tema del autismo de nuestro niño fue que teníamos que repetir, por comandos. Los zapatos puestos. Mi hijo tenía algún tipo de sensibilidad y siempre se sacaba los zapatos, y ese era un problema porque, bueno, usted entenderá, ¿cierto? No pueden andar sin zapatos por la vida, menos en invierno, menos si quiero hacerlo caminar, etc. ¿Ya? Entonces, por comandos teníamos que repetirle hasta el cansancio, los zapatos puestos. Yo tenía que ser más porfia que él. Los zapatos puestos. Y yo veo mucha similitud en la enseñanza que el Señor realiza con nosotros. El Señor hasta el cansancio nos dice: santificación, santificación, santificación. Sed santos como yo soy santo, ¿cierto? Y siempre nos está diciendo: el corazón, cuidado con el corazón, cuidado con el corazón. No tendrás ídolos, no tendrás ídolos. El Señor nos reitera muchas veces. Y de hecho, la forma del idioma en el que fue escrito la Biblia nos dice incluso que muchas veces cuando vemos repetido algunas ideas dentro de los párrafos que leemos en el texto bíblico, es debido a que eso es importante, ¿ya? Entonces la repetición es algo que yo veo en la enseñanza que el mismo Señor hace con nosotros, ¿ya? Entonces todas estas cositas, mis hermanos, en realidad a mí en lo personal me han hecho ver al Señor de una manera mucho más cercana conmigo. Yo lo he sentido así en mi vida, mucho más cercano, mucho más paternal, ya, mucho más amoroso, como este Padre amado que es nuestro Señor. Ya, lo mismo pasa, por ejemplo, con cuando la multitud del Señor, ¿cierto? En sus mensajes no le entendía, ¿ya? No entendían las parábolas. La misma multitud, por ejemplo, que escuchó ese sermón cuando el Señor habla de que Él es el pan, ¿cierto?, de vida, y le dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, ¿cierto?, y yo en Él. Y ellos no lo entienden, piensan que es un sacrilegio, que cómo vamos a comer su carne, porque lo entienden todo literal. Y estos niños, muchos de ellos también son muy literales. Entonces, ya ahí hay una enseñanza de:
así como Jesús se dio el tiempo de explicarle muchas veces las parábolas a sus discípulos, nosotros también tenemos que tener cuidado con estos niños que tienen esta condición de poder explicarle de una manera distinta cómo acercarse a Jesús. Ya no les puedo decir, abre tu corazón para que Jesús entre, porque no lo van a entender. Tampoco le puedo decir, tú tienes que crucificar tu vida, ¿cierto?, con Cristo en la cruz. No lo van a entender, ya, porque son literales. Tengo que darme ese trabajo de buscar la forma de explicarle, ¿ya? El amor sacrificial, mis hermanos, eso está en Isaías, tenemos una referencia en Isaías 49:15. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Ya? Nosotros sabemos que el amor sacrificial es algo que el mismo Señor Jesucristo nos ha modelado, ¿ya? Y esto sin duda va a involucrar esfuerzo, como yo les comentaba, aprender, informarse, buscar formas de comunicación, ¿cierto? Ya sea por la escritura, pictograma o nuevas tecnologías, ¿verdad? Buscar también, por ejemplo, apoyo terapéutico. Ellos necesitan mucha terapia, sobre todo la estimulación a una edad temprana. Pero sobre todo, mi hermano, nosotros necesitamos negarnos a nosotros mismos y descansar en el Señor. Ya no se trata de mí, se trata del Señor y de cómo yo llevo a mi hijo al Señor. Y en ese sentido mi mente debe estar bien equilibrada, en equilibrio entre mis emociones, lo que pienso, y ambas, ¿cierto? Tanto nuestros pensamientos como nuestras emociones tienen que estar firmes en Cristo, anclados en Cristo. ¿Ya? Debo hallar esa templanza en Él. No importa si de repente, por momentos, nuestra casa puede parecer un poquitito desordenada, pero sí necesito concentrarme en tener la actitud adecuada en mi hogar, que nazca de un corazón humilde, amoroso, paciente, ¿cierto? Que modele a nuestro Señor Jesús. ¿Ya? Llevarlos a Jesús en Mateo 19:14. Dice así, pero Jesús le dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Ya? Muchas veces nosotros pensamos que llevarlos a Jesús es llevarlo a la iglesia. Y sí, también es llevarlo a la iglesia, pero antes que eso, primero está el hogar. ¿Ya? Ahí es donde nosotros principalmente debemos emplear cierto tiempo y recursos que estén a nuestro alcance para llevarlos a Jesús. En esto debemos también ser honestos. Muchas veces lo dejamos de lado un poquitito, ya debido al trabajo, el cansancio, los quehaceres, las tareas del colegio de los demás niños, ¿cierto? Así que probablemente perdemos un poco el foco, mis hermanos, pero por eso es importante que no nos olvidemos que la prioridad de nosotros como padres es llevar a nuestros hijos a Jesús, ya darnos este espacio para que podamos, ¿cierto?, tener comunión como familia con Jesús, ya incluirlos en nuestros devocionales, asignarles pequeñas tareas, que ellos de repente en los cultos familiares puedan pedir la bendición, que ellos puedan tener la oportunidad para dar gracias al Señor. O por ejemplo, en el caso de nuestros niños que ni siquiera son capaces de hablar, bueno, oremos con ellos, ya no piense usted que a lo mejor su hijo simplemente porque no habla y no es capaz de comunicarse, él no está entendiendo. Lo más probable es que le entienda, ¿ya? Así que confíe que el Señor va a hacer el resto, ¿ya? Aquí, discúlpeme mi hermano, aquí no hay prototipos de cómo nuestro hijo va a experimentar esta comunión con el Señor, ¿cierto? O la comunión con el Santo Espíritu. Sin duda, el Señor va a trabajar en nuestros hijos, ¿ya? Debemos estar abiertos al trabajo que el Espíritu de nuestro Señor haga en nuestros hijos, porque sin duda, mis hermanos, Él los va a hacer en su gracia sobreabundante y multiforme, como dice su palabra, ¿cierto? Que es una promesa, que su Espíritu Santo será derramado sobre toda carne, y eso incluye a nuestros niños, ya, independiente de su condición.
Otro tema, bueno, respecto al llevarlos a Jesús, también está el tema de la iglesia, ¿ya? Esto es algo importante. Sabe que yo revisando estudios, muchos de los padres tienden a dejar de participar en actividades o concurrir a sitios más públicos, supermercados, pero aquí nos interesa la iglesia, ¿ya? También dejan de asistir a la iglesia por vergüenza, por temor al rechazo, pero mi hermano, debe primar más ese anhelo de acercarlo a Jesús por sobre la potencial mirada que nos puedan dar de no entender cierto el comportamiento de nuestros hijos, ¿ya? Para evitar el aislamiento, que va a ser un punto que vamos a tocar al final. Y en un estudio que yo estuve revisando, se los quiero solamente mencionar brevemente, establecen que la influencia de la familia es crucial en que los niños con autismo logren tener vida espiritual, ¿ya? En un estudio que revisó todos los trabajos en relación a la espiritualidad de los niños con autismo, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurría según estos estudios? La información que ellos recopilaron, el 50% de los adolescentes deja de ir a la iglesia en esta etapa, ¿cierto?, de adolescencia, sean neurotípicos o neurodivergentes, por igual, ¿ya? Es la misma probabilidad. ¿Y por qué? Bueno, tal vez los niños neurotípicos, ¿cierto?, empiezan a tener cierto desgano de poder ir a la iglesia, pero muchas veces el que los niños neurodivergentes dejen de ir a la iglesia es porque los padres tienen este temor de llevar a su niño a la iglesia, justamente por el miedo al rechazo, ¿ya? Y otra cosa que, mis hermanos, yo tengo que leerles es que, y tiene que ver un poco con mi temor, ¿ya? Por eso les tengo que leer esto. Que yo les decía, ¿cómo les voy a comunicar esto? ¿Cómo ellos irán a experimentar la espiritualidad, ¿cierto? De la presencia del Espíritu Santo para mí era como, ¿cómo? Ya el Señor me dice, tranquila, déjame a mí actuar. Y en este estudio que revisó, se preocupó de analizar esto, dice que en términos de experiencias religiosas y espirituales, sensoriales y sobrenaturales, obtuvieron puntuaciones más altas en las puntuaciones medias de experiencia religiosa, así como en la presencia sentida de Dios, en comparación con el grupo de control. El grupo de control son los niños neurotípicos, ¿ya? Es decir, estos niños no tan solo tienen la capacidad como cualquier otro, ¿ya?, sino que incluso lo experimentan en mayor porcentaje, mis hermanos. Todos describieron interacciones con agentes incorpóreos, la mayoría citando a Dios como su compañero invisible. Mire qué hermoso conocer cómo la ciencia nos está diciendo, y de hecho este estudio recomienda que las familias se acerquen a la espiritualidad o acerquen a sus hijos a Dios. ¿Por qué? Porque al parecer, según estos estudios, mejoran hasta la calidad de vida, ¿ya? Así que interesante ese trabajo. Otro punto que quiero tocar brevemente es sobre las emociones, mis hermanos. Y para eso vamos a revisar en Salmos 119, 25. Dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra, ¿ya? Bueno, este es un salmo muy, muy hermoso, ¿ya? Pero esto tiene que ver, mis hermanos, con que nosotros tenemos que aprender a entregar nuestras emociones al Señor, ¿ya? Y para eso tenemos que también aprender a reconocer nuestras emociones, ¿ya? Para que podamos, ¿cierto?, transitar, ¿ya? Como está este ejemplo, ¿cierto? Desde la pena, ¿cierto?, desde el sufrimiento que lo vamos a experimentar, al gozo. Desde la frustración a la paciencia, ¿ya? Desde el cansancio a la fortaleza en el Señor. Desde la incertidumbre a la fe, a la dependencia en Dios, ¿ya? El dolor, tal como acá dice la palabra, abatida hasta el polvo está mi alma, ¿ya? Imagínense la condición que tiene que haber estado viviendo para decir estas palabras, ¿ya? Entonces, este dolor, este sufrimiento, esta expresión, ¿cierto?,
del dolor a Dios en comunión, ¿cierto? Como un acto de humildad, de reconocer que no podemos solos, de ceder el control a Cristo, ¿cierto? Al Señor, entender que sin Él soy incapaz, que soy débil y debo reconocerlo, ¿cierto? Pero en Él soy fuerte, ¿cierto? Que a lo mejor estoy triste, pero en Él tengo gozo, que dependa de Él, ¿ya? Por lo que pueda entonces, mis hermanos, aprender a entregar mis emociones, mis penas, pero también entregarle mis alegrías, que sean también para la gloria de Él. Y en esto también, justamente con relación a la alegría, tenemos que aprender a deleitarnos en Él, ¿ya? Celebrar, mis hermanos, cada triunfito, aunque sea pequeñito, ¿ya? Cuando nuestros hijos, por ejemplo, en mi caso, mi hijo logró tolerar los zapatos, yo fui la mujer más feliz del mundo y le daba gloria al Señor, ¿ya? Entonces, esas pequeñas cositas, disfrútelas en el Señor, ¿ya? Cuando por fin, por ejemplo, entiende una orden, disfrútele, gócela en el Señor, aunque siga sin hablar, como en el caso mío, ¿cierto? Pero dele gracias al Señor. Todo logro de nuestro hijo, por muy pequeñito que a otros les parezca incluso, es para la gloria de Dios y somos libres de disfrutarlo en Cristo. Ya, esto no es como forzarnos a estar alegre, mis hermanos, no, en ningún caso. ¿Ya? O no es tener esta como postura de no me permito estar triste, no, sino que esto más bien puede verse como entender mi experiencia de lamento y dolor para entregárselo al Señor. Tal vez no será algo que ocurra, ¿cierto?, de un momento a otro, como puede que sí, pero tenga mi hermana la certeza, o mi hermano, que si usted le entrega al Señor su lamento, Él lo va a transformar en gozo, en su gozo, ¿ya? Que es nuestra fortaleza. ¿Ya? Y muy relacionado con esto, mi hermano, luche por ese gozo, ¿ya? El Señor en Hebreos, no sé si lo tengo por acá, a ver, en Hebreos, en Hebreo creo que es 12, Hebreos 12:2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Acá la palabra nos enseña la clave, cómo fue que el Señor logró vencer la cruz o sufrir la cruz, ¿cierto? Menospreciando el oprobio, ¿cierto? Pensando en el gozo puesto delante de él, ¿cierto? De hacer la voluntad de su Padre, de que iba a estar a la diestra del trono de su Padre amado, ¿ya? Entonces, tengamos esa mirada también, ¿ya? Así como la tuvo Jesús. Nosotros pongamos nuestra mirada en Cristo, ¿ya? Y que eso sea el aliento que nosotros tengamos para luchar por nuestro gozo, para perseverar en esto, ¿ya? El Señor nos ayude, ¿ya? Y nos bendiga. Y finalmente, mis hermanos, está el aislamiento, ¿ya? Como yo les comentaba, es muy común ver que estas familias y nuestras familias tiendan a aislarse, ¿ya? Y yo no puse citas acá, pero la palabra del Señor nos enseña muchos casos de aislamiento. Y uno de los casos que a mí más me llama la atención es el aislamiento que vivieron de una manera muy gráfica los leprosos. Sin embargo, recuerden ustedes que ellos eran excluidos socialmente, aislados socialmente, quedaban separados no tan solo de la sociedad, que a lo mejor yo no soy muy sociable, así que no sé si me afectaría mucho eso, pero imagínense estar lejos de sus hijos, de su familia, de sus seres queridos, lejos de sus congregaciones y más encima en una situación muy triste, una condición muy desolada, ¿ya? Que tenían que andar gritando inmundo, inmundo cuando alguien se estaba acercando. ¿Para qué? Para evitar que fueran contaminados ceremonialmente, ¿ya? Entonces era una situación muy particular que vivían los leprosos en aquellas épocas. Y yo quiero solamente tocar este ejemplo
por el aislamiento, para que no lo malentiendan, el aislamiento de estas personas. Pero lo interesante de esto es que vemos en la Biblia, ¿cierto?, que Jesús jamás les rechazó, ¿ya? Y esto no es solo para reforzar la idea de, mis hermanos, de decidir llevarlos a Jesús. Jesús no nos va a rechazar, ¿ya? Que podamos sentir este impulso, mis hermanos, y que sea más fuerte de congregarnos junto a nuestros hijos que la mirada potencialmente de desagrado que algún miembro de la congregación pueda darnos, ¿ya? Es parte también de lidiar con nuestro orgullo y debemos en ese sentido ser humildes y misericordiosos, porque tal vez mis hermanos no entienden la condición de mi hijo y por eso que necesitamos informar. Por eso que también su labor es informar a los hermanos qué es el autismo, cómo luce el autismo, ¿ya? El tener un hijo autista puede ser muy demandante, muchas veces agotador, mis hermanos. Debemos darnos tiempo para modelar el Evangelio, mostrar amor sacrificial, llevarlos a Jesús. Y esto puede parecer una tarea solitaria muchas veces. Puede que realmente llegue un punto donde nos sintamos muy solos. Pero no nos olvidemos que no se trata de nosotros, se trata de Cristo, como habíamos comentado anteriormente, y cómo podemos ganar almas para su gloria. Y a esas almas me estoy refiriendo nuestros hijos, independientes de si son neurotípicos, ¿cierto?, o neurodivergentes. Mis hermanas y mis hermanos, ningún sacrificio, por mucho que usted se sienta agotado, por mucho que yo me sienta muchas veces agotado, o que mi esposo se sienta muchas veces agotado, ningún sacrificio, ningún sufrimiento se va a comparar con el sentimiento de aislamiento, ¿ya?, que significó la cruz, esa horrenda cruz que Cristo cargó por usted y por mí, que ensangrentó por usted y por mí. Con su sufrimiento, me refiero al sufrimiento de Jesús, con la agonía, ¿cierto?, que Él vivió, con el dolor que Él sufrió, ¿ya? No nos podemos comparar, ¿ya? Aunque suene duro decirlo, pero es así. No hay aislamiento social, no hay una soledad más grande como la que sintió Cristo en aquella cruz. Cuando ya en su agonía, Él exclama, ¿cierto?, al Señor, me duele pensarlo, ese dolor incluso para hablar, al respirar y tomar fuerza y decir Elí, Elí, lama sabactani. Mis hermanos, Cristo fue separado de su Padre amado para vencer el pecado y la muerte. Mis hermanos, ese sacrificio fue necesario para que hoy usted no esté sola, para que usted no esté solo, para que usted albergue esa esperanza, no una esperanza débil, sino una esperanza llena de convicción en la persona de Cristo, su Redentor, en lo que Él hizo por nosotros, en lo que prometió para nosotros un día en las moradas celestes, donde no llega la polilla, dice su palabra, ¿cierto? No hay corrupción. Vamos a disfrutar del gozo eterno, libre de este cuerpo corruptible, libre de nuestras condiciones, libre para deleitarnos en plenitud en aquel que un día nos amó con este amor eterno a usted, a mí, a nuestros hijos, independientes que tengan una condición de autismo o no. Mis hermanos, lo que he dicho para mi Señor sea todo honra, gloria y alabanza. Les invito a que pasemos a orar en el nombre del Señor. Padre Santo Celestial, cuánta gracia, mi Señor amado, debo darle por esta su palabra que hoy día me ha hablado a mí en lo personal, mi Señor.
yo le ruego que usted me ayude a aferrarme a ti cada día para encontrar esa fuerza que necesitamos como madre, como padre, tanto con nuestros hijos que tienen una condición en particular. Pero lo importante, mi Señor, es que si usted no lo mira esta condición, que nosotros no nos preocupemos, que también dejemos este espacio de confiar en que tú vas a hacer la obra en nuestros hijos y un día, mi Señor amado, nos vamos a gozar de ver cómo tú has preparado todo para ellos, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor, a mantenernos firmes, mi Señor, firmes en ti, y aumentar nuestra fe, a poder ser hacedores de tu palabra, albergar este consejo, mi Señor, y ayúdenos para que mis hermanos también, que a lo mejor están escuchando, pueda ser de edificación para aquellos que están pasando por una situación como esta, que a lo mejor están recién partiendo, que puedan, mi Señor, albergar esa esperanza bendita en tu persona. Mi Señor amado, todo te lo ruego en el nombre de Cristo, nuestro eterno Salvador. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, antes de terminar este servicio, voy a dar un pequeño avisito que tiene que ver con las actividades para esta semana. Bueno, el miércoles próximo vamos a tener el taller de mujeres de la Biblia. Este taller es en la tarde de 9 a 10 de la noche, hora Illinois. ¿Ya? Luego seguramente de esta reunión les va a quedar ahí la indicación de cuál es el horario para el país que usted le corresponde. Este próximo jueves vamos a estar estudiando Rebeca, por si alguien se quiere sumar, es bienvenido, es una comunidad de mucha confianza, hemos estado aprendiendo mucho, ha sido sin duda de mucha bendición estudiar a las mujeres y sobre todo a aquellas mujeres, a mí en particular, que han tenido que luchar por sus hijos. Me ha servido de mucho, yo he aprendido mucho, así que si usted quiere aprender junto a nosotras, bienvenida sea en el nombre del Señor. Y también tenemos el taller de lectura bíblica, que son los días viernes, así que este viernes también tenemos este taller por Zoom de 7:30 a 9:30 horario Illinois, también en la tarde, y en este caso estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Bien, mis hermanos, vamos a pasar entonces a pedir la bendición para este servicio. Padre Santo Celestial, cuántas gracias, mi Señor amado, le damos por habernos reunido ante su presencia, por también habernos, mi Señor, meditado en su santa palabra, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor, como Padre, mi Señor, a levantar una generación para ti. Ayúdanos también en nuestro sufrimiento, en nuestras tristezas, mi Señor. Pon tú ese óleo de gozo sobre nuestras vidas. Pon un manto de alegría sobre los matrimonios que aquí están congregados, mi Señor, y que no alcance solamente los matrimonios, sino que también a sus hijos, sus familias, mi Señor amado. Yo te ruego especialmente por los hermanos niñitos que a lo mejor también están presentes en esta reunión, que usted pueda ayudarlos, mi Señor, a encontrar este camino bendito de la salvación, que en ellos pueda despertar también, mi Señor, ese ánimo de buscarte y tener este encuentro personal que tanto necesitan, tanto niños como adolescentes. Mi Señor amado, tu bendición se la ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Que el Señor les bendiga.